Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Siguiendo con la temática del mes del terror, tenemos un temita que sucedió antiguamente, por el año de 1944, en ese tiempo todavía seguían los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, pero hoy no me centraré en la devastadora guerra, sino en un hecho muy inusual que sucedió en Italia. Con esta pequeña introducción abrimos el tema del desastre del tren de Valvano. Sin nada más que decir. Comencemos. Todo esto sucedió una noche fría y lluviosa, el calendario marca como el día 2 y 3 de marzo de 1944 como inicio de un gran desastre. En la población de Valvano, Potenza, tuvo un trágico accidente con la ferroviaria, donde 526 fallecidos entre los pasajeros civiles. Pero ¿cómo sucedió todo esto? Te estarás preguntando. Mira, siguiendo la cadena de acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, vemos como la liberación del sur de Italia por parte de los aliados se veía que avanzaba por la bota italiana hacia Roma. La población civil en ese momento se encontraba inmersa en desplazamiento a causa del hambre y de los horrores de la guerra, ya que se carecía de alimentos para subsistir y buscaban una vida buena y estable. La mayoría utilizaban los escasos trenes que circulaban, ya que la mayor parte era para transportar tropas militares y pertrechos, además de extranjeros o los mismos ciudadanos que se subían en el tren, que no contaba sin límite de capacidad. La policía militar solía hacer revisiones y controles, con las consiguientes descargas de polizones. Había un punto en el que se sabía que especialmente se realizaban estos controles. Era el cruce de Battipaglia. Pero había otros muchos puntos de subidas clandestinas, y cada vez que el tren paraba y aminoraba la marcha, se subían. Estos se hacían con el beneplácito de los maquinistas, unas veces eran sobornados, y otras, por las penurias de la población, no les importaba. Incluso se veía a personas en la parte delantera de las locomotoras subidas. Los pasajeros utilizaban los trenes que circulaban a primera hora de la noche y de madrugada, los llamaban los expresos del mercado negro, para comprar alimentos y bienes en los pueblos y zonas rurales, para uso propio o venderlo en el mercado negro. Los cambiaban por las materias primas que traían los militares estadounidenses, café y cigarrillos, con el fin de regresar a primera hora de la mañana a las ciudades. Era una forma de salir de la hambruna y miseria que había traído la guerra. El tren número 8017 era uno de esos trenes que iba con exceso de gente a bordo, incluso algunas veces superaba los 700 pasajeros. Este iba con un total de 47 vagones y una locomotora de vapor FS-47, 60, 58, de fabricación austríaca, un maquinista y su ayudante fogonero. Para la travesía de los túneles, se le agregaba otra, aunque solamente 20 estaban cargados con maderas para la reconstrucción de los puentes destruidos por la guerra, y los demás abiertos de carga o simples plataformas. Arrastraba unas 520 toneladas. Se calcula que subieron al tren unos 650 pasajeros no programados, entre Éboli, Perramo y Romagnano antes de llegar a Valvano. Partió de la ciudad de Salermo en las 18 horas, con la carga autorizada, y posteriormente, cargar más mercancía durante su recorrido, cruzando los montes Apeninos. La terrible tragedia ocurrió cuando detuvo su marcha sobre las 23:40 horas en un túnel de 1968 metros, empinadas, sinuosas en forma de L, cuando se encontraba cerca del pequeño pueblo Valvano, que está entre dos túneles que atraviesan los Apeninos. Pero el tren jamás llegó. Intranquilo por el hecho de que un trayecto que no podía requerir más de 20 minutos, estaba tardando más de 2 horas y cuarto, y temiendo lo peor, el jefe de estación de Valvano envió al guardafrenos Giuseppe De Venuto para averiguar cuál era el problema.
A las 5:40 horas regresó a la estación llorando desconsolado, afirmando que todos están muertos. Existen informes contradictorios del por qué se paró el tren, donde los testimonios cuentan que uno de ellos dice que delante del tren 8017, se encontraba otro averiado. El maquinista tuvo que parar, hasta recibir la orden de la estación, continuando la marcha a las 00:15 del 3 de marzo, de la orden del jefe de estación, de continuar hasta la siguiente estación, a tan solo 8 kilómetros. Otro informe dice que el tren, al estar sobrecargado, no pudo reanudar la marcha, se encontró con una locomotora averiada, perdió tracción, y a pesar del intento de retroceder, ya que el túnel era empinado, después de echar arena sobre los raíles, no pudo salir en su totalidad del túnel, dejando solo 3 vagones fuera de este. También hay una teoría donde dice que se encontraron otro tren en sentido opuesto, algo poco factible, ya que desde la estación se había dado la orden de continuar la marcha, y de haber un tren en sentido contrario, los maquinistas lo hubieran visto. Pero la verdad, es que el tren 8017 estuvo una media hora en el interior del túnel, con la locomotora funcionando, pero quemando un carbón de mala calidad, que contenía mucho azufre y cenizas, entregado por los aliados a los ferrocarriles italianos, prohibido en Estados Unidos y Reino Unido, prácticamente en Europa Occidental, y que continuaron haciéndolo después de la tragedia, ya que debido a las restricciones de la guerra, era difícil conseguir uno mejor. Este carbón producía en la combustión un exceso de monóxido de carbono sin olor, pero venenoso, lo cual provocaba una muerte dulce, debido a que las víctimas que los respiran se sumergen en un sueño placentero, mientras que la falta de oxígeno por el exceso de monóxido los asfixia. Sin saberlo, los pasajeros de tren, la mayoría durmiendo, inhalaron el gas hasta morir en un ambiente tóxico. Los maquinistas fueron los primeros. A pesar de la desgracia, que se cobró la vida de más de 520 personas, entre 521 y 527, aunque también se habla de unos 600, hubo casi un centenar de supervivientes, estos son algunos. Domenico Miele, al sentirse mal y prácticamente asfixiado, logró bajar del tren y salir del túnel. Cuando se recuperó tras respirar el aire fresco, se dio cuenta que su cabello estaba todo canoso. Luigi Cozzolino se percató que su hijo de 12 años había muerto, debido a la inhalación del gas venenoso, y con mucho esfuerzo llegó a la salida del túnel. Francesco Imperato sobrevivió gracias a que logró arrastrarse hacia la luz del túnel, sin embargo, uno de sus familiares pereció asfixiado. Roberto Masullo, el jefe de Giuseppe De Venuto, quien alertó de la tragedia a la estación de Valvano. La mayoría de los vagones que quedaron al aire libre. Los integrantes de la Cruz Roja, que llegaron los primeros, se dieron cuenta de la magnitud de la tragedia cuando empezaron a mover las pilas de cadáveres del tren, todos con la cara placentera y unas gotas de sangre en la nariz. De los más de 520 fallecidos, tan solo 235 pudieron ser identificados, el resto fueron sepultados en 2 fosas comunes cerca de la estación, con la cual, muchas familias se quedaron sin notificación del fallecido. La mayoría eran vecinos de la localidad de Nápoles. El tren fue remolcado al día siguiente, la línea quedó abierta sobre las 8:40 horas. Debido a que el país todavía estaba en guerra, el gobierno ocultó esta catástrofe, no se abrió ninguna investigación oficial, y solo se hizo una pequeña mención en el periódico local, pasada una semana. No se dieron la cifra oficial de muertos ni la causa de la tragedia. Los ferrocarriles italianos declinaron toda responsabilidad, debido sobre al complejo equilibrio de poderes entre las autoridades italianas y comando de Estados Unidos. El gobierno italiano cerró el asunto con indemnizaciones como víctimas de guerra.
Sin embargo, y a pesar de su poca repercusión mediática, fue uno de los peores accidentes ferroviarios de Italia y del mundo. Tanto fue el impacto de esta noticia que, en 1951, el accidente fue revelado a toda la nación y el mundo, pero la falta de detalles y el enfriamiento del caso debido a la censura, provocaron que muchos de los detalles se perdieran e incluso a día de hoy no se conozcan exactamente los motivos por los que se provocó la tragedia. Posteriormente, después de la guerra, una comisión parlamentaria concluyó: una combinación de causas materiales, tales como la densa neblina atmosférica, completa falta de viento, que no mantienen la ventilación natural del túnel, rieles mojados, etc., por desgracia, han sido las causas que han producido todo a la vez y en rápida sucesión. El tren se detuvo debido al hecho de que deslizaba sobre los rieles y el personal de las máquinas había sido envenenados por el gas, antes de que pudiera tomar medidas para conducir el tren para que saliera del túnel. Debido a la presencia de ácido carbónico, extraordinariamente venenoso, se produjo el envenenamiento de las víctimas. La acción de este gas fue rápida, que produjo que sucediera la tragedia de cualquier auxilio desde el exterior, que podría haber sido llevado. Pero, a pesar de todos los intentos de explicación, que no saben a ciencia cierta cómo realmente ocurrieron los hechos, los maquinistas que murieron, el guardafrenos, o que les dio la orden equivocada, o esto fue mal interpretado, nadie puede dar respuestas fiables y que el desastre sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Entonces, luego de esta catástrofe inexplicable y sin poder resolver el misterio todavía, se sigue escuchando el tren además de visualizarlo en las noches frías de marzo, el tren fantasma que por razones muy extrañas, tuvo un altercado y mató a más de 500 personas. Sus almas en pena y descansando en el tren, siguen todavía esperando a que alguien las despierte o les haga saber que esa noche fue su último día de vida. Desde ese entonces empezaron muy fuerte a escucharse las historias de trenes fantasmas que alumbran con sus luces a medianoche. Chicos, ¿qué les pareció este evento que sucedió en el país de Italia? Ojo, no es mentira, está basado en hechos reales, sucedidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y con esto abro una pequeña duda que tengo. ¿No se han preguntado del por qué la mayoría de estos hechos paranormales son muy sonados cuando sucede guerras? Bueno, hoy en día también se ha oído hablar en este 2020, aunque no es una guerra pero es una pandemia que afecta a todo el mundo. Y quién sabe lo que se vendrá y también lo que falta de descubrir. ¿Qué piensan? Si pueden comenten para ver qué es lo que piensan de estos hechos que no tienen respuesta y son un misterio. Muchas gracias por ver el video. Seguiré subiendo videos, chicos, pilas, que es el mes del terror. Chao.